bueno, respecto a genética, hay varios sistemas, no voy a entrar a fondo en nada, sino muy sencillo, hay varios sistemas para ver estudiar las poblaciones, el origen y las migraciones de las poblaciones. Aquí tenemos el sistema HLA que, como veis, pues es un sistema que se transmite por el padre y por la madre y que distingue muy bien las poblaciones que están emparentadas y las que no están emparentadas, porque un buen signo de que un marcador es bueno es que emparente o no emparente a las poblaciones de acuerdo con la posición geográfica. Si están muy cerca, pues se ve que son más cercanos, en este marcador, utilizando este marcador que es muy polimórfico, lo tiene tanto el padre como la madre, y es tan potente este marcador como el DNA. Aquí tenemos el DNA mitocondrial. Se me olvidó decir que el HLA lo critican, los críticos del HLA lo critican diciendo que está ligado a enfermedades. Aquí tenemos el DNA mitocondrial y todas las enfermedades, que son unas cuantas, a las que está ligado el DNA mitocondrial. Entonces dicen que puede estar sujeto a selección natural. A selección natural están sujetos hasta los SNPs, porque yo he estado estudiando SNPs que son específicos de diabetes. Entonces, pues hay SNPs también asociados a diabetes. O sea, que no es una crítica válida que digan esto. Hay que ver los resultados. Si los emparentamientos son de poblaciones cercanas, en general, hay excepciones, claro. Y por eso María Ángeles decía, no, si yo lo que he encontrado de Colombia, claro, ella está haciendo historia. Que la historia no la haga a ella, pero si le da una interpretación heterodoxa, ni lo publican en una revista europea, ni en americana, ni en nada. Tú lo has vivido eso. Entonces, ese es el problema. Entonces, estos son enfermedades ligadas al DNA mitocondrial. Aquí, a ver. Estas son las enfermedades ligadas al cromosoma Y. También el cromosoma Y hay una serie de enfermedades que son poco frecuentes, azoospermia, síndrome de célula de Sertoli, hipertricosis de la oreja, y son generalmente, algunas de ellas, estas no, las últimas no, pero son bastante leves estas enfermedades. Pero entonces, ¿qué pasa? Que aquí ha podido haber selección o no, porque no sabemos anteriormente si estas enfermedades, que son raras, eran antes muy frecuentes. No sé, pero también hay enfermedades ligadas que se puede criticar que no se puede utilizar como marcador genético. Entonces, el cromosoma Y y el DNA mitocondrial, perdón, el cromosoma Y y el HLA son los marcadores que más aproximan de genes controlados, bien controlados, no SNPs o STRs. Son los únicos marcadores del cromosoma Y que emparentan o no emparentan bien a poblaciones. Cromosoma Y y HLA, más que el DNA mitocondrial, que también emparenta o no emparenta, pero con menos nitidez. O sea, son más potentes estos dos, el cromosoma Y y el HLA, lo que ha presentado. A ver si esto consigo darle. Bien, nada, aquí sencillamente lo que vimos en un primer momento, muy sencillamente, es que los vascos, los argelinos, los portugueses y los españoles, comparados con otros europeos de Centro Europa y con grupos de fuera, pues que estaban emparentados según los genes HLA. O sea, ibéricos con vascos y norteafricanos. ¿De acuerdo? A nivel genético, utilizando los marcadores HLA. ¿Cómo funciona? Las dos tuyas. ¿Le he dado yo ya? Dale a la siguiente. Sí. Sí. A ver, bueno, aquí tenemos varios haplotipos de una serie de genes que no entendéis ni hace falta que tengáis, y tenemos de dónde se han originado. Por ejemplo,
obviamente es paleonorteafricano, pero es muy frecuente en ibéricos también, en ibéricos es muy frecuente, en portugueses, en vascos y en el resto de españoles, que fue principalmente gente de donde trabajábamos nosotros, que era en Madrid. Bueno, haciendo otro tipo de estudios, metiendo otras poblaciones en el estudio, pues se ve cómo, según los genes HLA, los guanches, los bereberes, los ibéricos, los de Bretaña francesa, los británicos, los escoceses, los de las Islas Orcadas y los irlandeses son también más emparentados que con el resto de Europa. O sea, hay un emparentamiento entre norteafricanos y ibéricos y también con la cornisa atlántica. Nos interesa la cornisa atlántica porque la cornisa atlántica ha sido privada de prehistoria. Y en la prehistoria nadie tiene en cuenta la cornisa atlántica europea y africana. Por eso nos interesa estas poblaciones. Quiero decir que tanto utilizando los genes HLA como cualquier otro marcador, en cuanto se deja una población fuera, el árbol varía. El árbol varía y son artefactos que los genetistas sabemos muy bien y que tienen sus problemas, pero bueno, pues ya se utiliza una interpretación adecuada. Entonces, aquí lo que vemos en un estudio, en un metaanálisis de muchísimas poblaciones, todas las que están en la sombra, y otras de África y otras de Europa, entonces se ha visto que todas las poblaciones en la sombra, o sea, todas las del desierto, todas las de la zona desértica, Iberia, y no se han metido ingleses en el metaanálisis, no se han metido, quiero decir, británicos, entonces están emparentados. Si se hubieran metido británicos, según los genes HLA, es un metaanálisis de genes HLA, utilizando todos los estudios que había en la base de datos, que hay una base de datos muy grande por los workshops HLA que hemos hecho. Hay una base de datos muy grande, pues este artículo está publicado en PLOS ONE hace 2 años, o así. Lo hemos hecho nosotros con autores norteafricanos. Entonces, aquí tenemos al Sáhara y tenemos no solo el Sáhara, sino una colección de desiertos que va. Esto está bien en horizontal, pero la Tierra no está así. Entonces hay una serie de desiertos que es este desierto, el desierto de la península arábiga, Irán, el desierto del Gobi de China. Hay una franja de desiertos que van a hacer. Pero bueno, lo que nos interesa, parece ser que, según el estudio anterior, las gentes del desierto están emparentados con ibéricos y probablemente con bretones también. Ahí se metió el estudio con los bretones, con los de Bretaña francesa estaban emparentados, pero no se metió en el estudio británicos, porque no había datos datos muy específicos del RB1, la HLA de RB1 es un tecnicismo de ellos, a pesar de que muchos de los estudios se han hecho en el Reino Unido, no se han hecho ellos mismos. Entonces, bueno, aquí tenemos a un desierto. ¿Cómo ha llegado a ser desierto? Pues hace unos 10.000 años está comprobado que hubo una pequeña variación en el eje de rotación de la Tierra y entonces los alisios dejaron de pasar por el desierto, por lo que ahora es desierto. Entonces las gentes, pues teóricamente, tendrían que migrar pues, para abajo, para arriba y para todos los lados. Y entonces esto se ha quedado desierto y bueno, ya veremos luego. Se ha quedado pues, como es hoy día, está habitado en las costas, siguen los beduinos, llamados generalmente beduinos porque es un signo externo, los beduinos, que bueno, aquí son los bereberes, tuaregs y otros, y aquí pues esto les llaman árabes, la península arábiga, los de Yemen también están incluidos aquí, aunque Yemen la verdad no es un desierto, es una serie de valles bastante fértiles. Bueno, entonces es lo que acabo de decir ahora mismo, que si se desertifica el Sáhara en un periodo de miles de años bastante rápido, entre comillas, pues entonces irían para
para las Islas Canarias y para los sitios. Y nosotros, según hemos visto, digo que llevamos estudiando la antropología, la lingüística y la arqueología de esta zona, principalmente en la genética y la lingüística, pues nosotros creemos que estas poblaciones antiguas pues tenían una lengua y una escritura muy parecida, como veremos ahora, con los bereberes, bueno, lenguas y escrituras parecidas y genes parecidos. Vamos a ver ahora una parte arqueológica en figura, no vamos a hacerla. La parte arqueológica es una manifestación arqueológica, son las pinturas del periodo neolítico, estas son del Tassili, en el desierto del Sáhara, estas son de la cueva de Alpera en Albacete, vemos que son muy parecidas, estas son en la isla de La Palma, en la cueva Tizón, que llaman, y vemos que son más o menos de figuras esquemáticas de pastores y de animales. Estas se encontraban muy fácilmente. Ahora vamos a seguir con la arqueología y vamos a los megalitos. Los megalitos, los menhires y los dólmenes, estos son menhires, los menhires están datados 2000 años antes, al menos, que las pirámides clásicas del Cairo. Hablo de las pirámides del Cairo, las que todos conocemos. Hay otras pirámides que son bastante más antiguas, pero son 2000 años antes que están datados, por ejemplo, el dolmen de Alberite del sur de Iberia está datado 7000 años antes del presente, o sea, unos 5000 años antes de nuestra era. Las pirámides están datados 3000 años antes de nuestra era. Eso es más o menos lo que la datación. Entonces, aquí vemos la prehistoria, que en Marruecos existen estos menhires, que son muy parecidos a estos menhires que son del antiguo Sáhara español, que son muy parecidos a los de Iberia, esto es en el sur del Algarve, que son muy parecidos a los de Bretaña francesa, que no he puesto ninguno, pero estos son de las Islas Británicas, el conocido Stonehenge, y no pongo otros, por ejemplo, Avebury, que está muy cerquita también, de aquí. Entonces, todos estos tienen esta cultura. Y también hay megalitos al sur de Egipto, que también los he presentado. Entonces vamos 2000 años después, en teoría, aunque esto puede ser la fecha, estamos en las mismas. Yo he hablado de megalitos y las pirámides del Cairo, las de Gizeh. Entonces, estas son pirámides que hay al sur de Egipto, en Meroé. Las pirámides en Meroé. A ver, hay muchas clases de pirámides en Egipto y fuera de Egipto también. Estas son pirámides de Libia. Estas son... Dices que esperar, tiene un retardo esto. Dame un poquitín, por favor. ¿Sí? ¿Le doy ya? No, pero estas son las de Libia. No, ya, pero le daba yo. Ya, sí. Gracias. Entonces, esta pirámide ya es redondeada. También hay pirámides tendentes a la redondez en Egipto, pero esta es de Argelia. Esta es muy cerca, entre Rabat y Mequines, en Marruecos, muy cerca de Mequines. Estas son pirámides y estructuras megalíticas del antiguo Sáhara español, y son muy parecidas a los que han llamado montones en las Islas Canarias. Lo han matado montones para decir que no eran nada,
Ya se ha visto que sí eran pirámides y hay un libro específico que ha salido este año viendo isla por isla todas las pirámides que hay en cada isla canaria. Hay pirámides en las Islas Canarias y están a 90 kilómetros del Sáhara español, del Western Sáhara, porque Fuerteventura está a 90 kilómetros de esto, la parte más cercana. Entonces se ve desde la costa en días estos, se puede ver como cualquier volcán, cualquier volcán, no, el Teide concretamente, se puede ver desde la costa africana del Sáhara Occidental. Entonces estas son las típicas pirámides de Tenerife, en Guimar, al lado de Candelaria. Son pirámides en escalón, pero ya digo que hay un libro que recomiendo de un autor que ha publicado con nosotros, de Gustavo, que es de pirámides canarias, y hay pirámides canarias descritas todo el siglo pasado, desde los años 80, por los austríacos del Instituto Canario. Lo que pasa es que los académicos de Canarias han dicho estos son montones, y esto es un artificio. Son montones de los trabajadores del campo que les molestan las piedras y lo ponen ordenaditos y en forma de pirámide. Pero esto, por ejemplo, en el Roque de los Muchachos, que es la isla de La Palma, quien haya subido arriba verá que ahí no hay ningún trabajo de labranza, y sin embargo donde más abundantes son las pirámides son en el Roque de los Muchachos, y además dentro de la pirámide tiene ofrendas y tiene ofrendas de rituales. Entonces, bueno, pues esto es un vídeo que yo voy a dar a Cultura Ibérica de una comunicación que ha hecho a finales del 2020 en Las Palmas, en la Casa Colón, el jefe de patrimonio de La Palma, Jorge Pais, que también ha colaborado con nosotros, y ese vídeo lo voy a dar a ver si nos parece bien colgarlo en la web. Y luego, ¿qué pasa en Europa? ¿Hay pirámides en Europa o no hay pirámides en Europa? Aquí tenemos las motillas en la zona centro, en Toledo, Ciudad Real, y esto, había una serie de montículos, y ahora han localizado hasta 35 o 36 que han empezado a excavar o lo han visto por infrarrojos desde el aire, y entonces este es el que está en Daimiel. Daimiel ahora, ya el Guadiana ya no nace en las lagunas de Ruidera, como nos han enseñado. El Guadiana nace en Daimiel, en las tablas de Daimiel, porque lo demás va seco. Pero como Guadiana tiene un sistema de pozos, de salidas y entradas, pues ahora nace en Daimiel porque se han notado los acuíferos anteriores, que había anteriores desde las lagunas de Riviera y Daimiel. Pues ahí en Daimiel está esta motilla, la motilla del Azuer, que es la única que se puede visitar, que está bien estudiada y que yo recomiendo que vayáis a verla. Entonces, esto, bueno, pues sería una pirámide, es de la Edad de Bronce, y es una pirámide muy interesante. Entonces, bueno, no una pirámide redonda como las que hay en el norte de África. Luego, están en el Valle de Bosnia, han visto estas pirámides, están en discusión, porque estas se han publicitado mucho, como pirámides, y entonces están, pues, sobre todo los egipcios, con todo lo que manejan ellos, diciendo que no son pirámides y ya está. Esto es lo que hay en Europa, pero hay pirámides en otras partes del mundo, por ejemplo, en México y en Perú, muy antiguas, y en otros sitios del mundo también, en la Polinesia también. Entonces, no es un monumento tan raro en el mundo, como para echarse las manos a la cabeza de que no haya en Europa. En Europa a lo mejor la han destruido porque está muy poblada, han ido destruyendo montículos y ya está. ¿Dónde están las cuevas de Santimamiñe? ¿Eso es una pirámide o no? Pues habría que verlo. Vamos, si vais desde Guernica a Santimamiñe, ahí se ve lo que es. Parece una pirámide. Vale. Bueno, pues eso es simplemente un apunte. Esto, bueno, vamos con otro tipo de manifestaciones megalíticas.
Las que se han encontrado en el archipiélago de Malta, primeramente, de la Edad de Bronce, o más antiguas, porque las dataciones que hemos hecho con la ayuda de gente de allí son más antiguas, son de la edad de los templos. Los templos que hay en Malta, curiosamente, son megalíticos los templos, aunque no lo parecen. Por ejemplo, el templo que hay en Malta, subterráneo, quien haya ido a verlo, que parece que es un monumento actual. O sea, se mete uno por una casa y se llega allí y parece que es, porque entras al Vaticano, a una de las sedes del Vaticano. Entonces, eso es megalítico, de la época megalítica, no de las pirámides, es de antes de las pirámides del Cairo, si me estoy refiriendo a las pirámides del Cairo. Entonces, hay una serie de monumentos megalíticos establecidos en la Edad de Bronce o antes para nosotros. Y son estos las llamadas cart routes o rutas de carro o rodaduras de carro. Aquí no puede ningún carro rodar. O sea, porque estas líneas nunca son paralelas, nunca son convergentes o divergentes, la mayor parte de las veces son irregulares totalmente, dan curvas inesperadas en cualquier momento y Malta, el archipiélago de Malta, está lleno de estas estructuras, dentro de lo que se ha podido guardar, porque Malta está superpoblado, quien ha llegado a Malta, y han destruido pues prácticamente casi todo lo que se ha hecho de este tipo de cosas. Entonces nosotros hemos visto esas mismas estructuras en las Islas Canarias. Esto es el Lanzarote en una serie, en un pico del volcán que se llama Mina, de la montaña Mina, que es un volcán antiguo apagado. Entonces, el Lanzarote, todos esos volcanes que veis ahí localizados, y a mí me interesa que fijéis en este, que es el monte Tenésara o Tenésara, aquí, que es el único volcán que da al oeste, que mira hacia el oeste, y veis, este es el campo de erupción de la lava del Timanfaya, que justo ha dejado al volcán Tenésara, la ha dejado pues al borde de la lava. Entonces, en todos hay, como digo, líneas en la cumbre, en todos estos que están señalados, hay líneas, hay car routes en la cumbre de los volcanes. Concretamente, estas car routes señalan exactamente a los puntos equinocciales, a la salida del sol en el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. Y hay dos volcanes que señalan al solsticio uno al solsticio de verano y otro al solsticio de invierno, a la salida del sol en esas fechas. La observación desde Lanzarote para la salida del sol es muy sencilla porque estos están muy altos y luego en el mar se ve muy bien, la línea es siempre recta, la línea de observación es muy precisa. Entonces, esto es lo que hay en Lanzarote. Los arqueólogos, ¿qué dicen de las rodaduras de carro o car routes? Que no han traducido al español siquiera, ni hay libros en español que digan, también hay car routes en España. Hay car routes por todo el Mediterráneo. La Unión Europea en 2006 dio una cantidad ingente de dinero para estudiar estos monumentos megalíticos. Este dinero pues, estaba dirigido por unos malteses y unos españoles, y la conclusión que sacaron una conclusión descriptiva muy amplia, desde Turquía hasta todo el Mediterráneo estaba lleno, descriptiva de muchas fotos y muchas coordenadas geográficas, pero no sacaron ninguna conclusión para qué servían. Para nosotros sirven para medir el espacio y el tiempo. Bueno, entonces hemos hablado de la montaña Tenésara, que es esta que mira, la montaña Tenésara de Lanzarote, que es esta que mira hacia el oeste. Y en esa montaña hay unos signos
que en 1980 ya estaban siendo expuestos en el Museo de Arrecife, en Lanzarote, que ahora no tiene museo arqueológico, pero entonces sí tenía, por una serie de motivos y por una serie de mala gestión, pues no hay museo arqueológico ahora, es la única gran isla que no tiene museo arqueológico. Había museo arqueológico y Juan Brito, un arqueólogo amateur, porque todas estas cosas las hemos podido sacar, y lo que va a explicar Jesús, gracias a arqueólogos amateur, porque los arqueólogos de allí, si bien apoyan el catedrático principal de La Laguna y la catedrática el catedrático principal de Las Palmas y la catedrática de La Laguna apoyan nuestros estudios, ahora ellos no se atrevieron a hacerlo allí. Entonces, porque hay problemas. Entonces, el asunto es que estos signos nosotros los identificamos en el año 2000, ahí está puesto, por supuesto, toda la bibliografía, el año 2000 los interpretamos antes, está publicado en el año 2000, pero en 1996, así, 17, ya los identificamos como escritura ibérica. Entonces, bueno, eso es lo que hay en la montaña de Tenésara, que ya digo que tiene además carruts que están mirando hacia la salida del sol en los equinoccios, sí, exactamente, en los puntos equinocciales. Bueno, aquí hemos hecho una serie de análisis signo por signo y unas propuestas de traducción siguiendo el vasco-iberismo que todos conocemos. Esto lo mismo, esto dijeron que era líbico, con líbico les sale esto, y con líbico, con cuidado, son las líbico tal como lo entiende Chabot. Las estelas de Chabot, que son las estelas funerarias, que están de un siglo, 2 siglos antes de los romanos, que fueron de los romanos y que están en el norte de África. Entonces, bueno, pues nosotros lo creemos que son signos también ibéricos, y le llamaron a esto inscripciones latinas, los que empezaron a estudiarlas, principalmente el austriaco del Instituto Canario de Viena, de Austria, y de Salzburgo también, han estado el Instituto Canario en Salzburgo, en Viena, han sido todos extranjeros quienes han sacado estas cosas de canarios. Hemos sido todos extranjeros los que hemos sacado las cosas. Ahí vendrá Jesús con lo suyo luego. Pero vamos, que los que han las pirámides, ahora saca el libro, como digo, un canario, pero ese trabajo estaba todo hecho por Pigler y Ulbricht, del Instituto Canario. Él ha hecho una recopilación muy buena y unas fotos extraordinarias del libro, que tú tienes el libro y eso tal. Entonces ya estamos en las mismas. Los problemas que tenemos para publicar las cosas que no entran en la ortodoxia académica. Entonces, que esto no es política, estos son los académicos, los que no dejan moverse, no dejan avanzar la ciencia. Entonces, yo he preguntado muchas veces, ¿para qué dan dinero de investigación si lo único que quieren es que se repitan lo que ya han dicho otros? Pues que lo repitan sin más, sin dar dinero, si eso es muy fácil. Entonces, realmente, bueno, pues esto es lo que nos encontramos en escrituras llamadas latinas. No han podido con ella, porque no han podido desde el latín traducir absolutamente nada. Escrituras, además una escritura lineal en un lenguaje que a ver qué hacían allí en sitios remotos, porque estas escrituras no están en cualquier lado, están en sitios escondidos de las islas de Fuerteventura y de Lanzarote, pero nosotros hemos visto que están en todas las Islas Canarias. Estas escrituras están en todas las Islas Canarias, que el dogma era que no se habían comunicado las islas entre sí, a pesar de que el Teide tenía una erupción tremenda y lo veían erupcionar de todas, la gente no iba para un lado y para otro. Bueno, pues no iría. No iría, pero desde luego
todas estas inscripciones están en todas las Islas Canarias. También está por ahí, hay un artículo nuestro, pero es un resumen de esto. Bueno, entonces las inscripciones de Fuerteventura y Lanzarote, nosotros hemos hecho una serie de... son de temática, hemos propuesto unas traducciones de temática religiosa y funeraria en el contexto de la Legión de la Madre, que ya hemos hablado varias veces aquí y no lo voy a repetir. Entonces, como están en todas las Islas Canarias, lo que quería decir, veis que Fuerteventura está muy cerca del Sáhara Occidental. Y finalmente, este año hemos publicado un artículo donde estas mismas escrituras, que también las había estudiado como latinas Pigler, un austríaco del Instituto Canario, pues esta es hay un sitio que se llama Timmisau en inglés o en francés. En bereber es distinto, se escribe diferente, pero bueno, Timmisau, en la zona de los Montes Hogar, a 250 kilómetros al sur-oeste de Tamanrasset, cerca de la frontera con Mali, pues ahí también hay escrituras tipo ibérico. Nosotros les llamamos a la escritura de Canarias ibero-guanche y ellos les han llamado, bueno, de todo tipo, han llamado 3 o 4 nombres diferentes que han confundido más que ayudado. Y primeramente latinas, como no podían, desde 1980 que están encima de ellas, pues no han podido ver nada. Nosotros lo publicamos 20 años después, que era Iberas. Yo le he preguntado al catedrático de Barcelona, que es especialista en Ibero, a Velaza, cuando ha venido a dar las conferencias a Madrid, en algún congreso, dice que no estudia lo de Canarias porque no hay suficiente material. Hay suficiente material porque hay libros recolectados sobre las tal. Porque fijaros que luego hablaremos de las escrituras del norte de Italia que con 3 líneas le han asignado un lenguaje y aquí no quieren estudiar esto. Vale, entonces, que no había eso tal. Yo le decían que no podían estudiarlo. No pueden estudiarlo porque se les viene abajo todas las cosas que han escrito, nada más. Eso es todo. Bien, están aquí, estas son las escrituras, como veis se ven muy mal. Haciendo ahora con computador blanco y negro y diferentes tonalidades de color y tal, bueno, pues se saca y, a ver, habían propuesto una serie de traducciones, Pigler ya, en el artículo, y nosotros lo que hemos encontrado, estas letras, además, es lo que he enseñado antes es pintado, y esto es inciso. En principio parece que son más antiguas, pero solo parece en la foto, eso hay que verlo y ver cuál es más antiguo. Y esto, pues son signos que nos suenan, a los que están acostumbrados a ver ibero. Ata se puede traducir, hay Ts, hay Ms, todas las cruces son Ts, las Ms, ama, ata, la puerta, la madre, en fin. Puede ser ya sea ba, aba o ba, puede ser ataúd o puede ser sí. Vale, entonces esto es lo que hemos visto. Entonces ellos ya lo habían visto, no Pigler. Bueno, Pigler repetía lo que había visto una italiana, que fueron los que publicaron primero esto, en la revista Sahara, y la italiana decía que esto eran minúsculas, pero solo habían visto 1 o 2. Y aquí se ven hasta esto parece que va seguido, porque tiene un sentido, además que vaya seguido, según la traducción propuesta. Entonces le llamaban letras minúsculas, incisas, pero no eran letras minúsculas incisas. Hay muchas más, seguramente hay más que estas, pero yo con el material que tenía, nosotros solo hemos podido ver estas. Están en el cauce de un río anchísimo, que no se ve casi un lado y otro, medio tapado por la duna del desierto. Entonces hay pozos de agua, ahora secos, y hay abrigos a un lado y a otro.
A un lado del río hay varios abrigos en los cuales hay pinturas de los caballos al galope. Hay pinturas de carretas de las que se utilizaban los egipcios, o muy parecidas, con dos ruedas y dos caballos, sobre 4 patas, y unas pinturas perfectas. Las carretas, los carros de guerra más antiguos ahora todo el mundo ha visto lo que son los egipcios. Probablemente, si mirase los del Sáhara o viese carros del Sáhara, estarían en el Sáhara. No, es una hipótesis, pero vamos, están en Egipto. Bien, entonces, además de esto, estas piedras son de 2000 años antes de nuestra era y tienen un tifinag que esa escritura la utilizan hoy día los bereberes que están entre Argelia, Mali. Estas piedras están en el sur de Argelia, más al sur de Tamanrasset y en la zona que hemos hablado antes, Timisau. Entonces, realmente es una zona tuareg. O sea, y entonces estos tuaregs de estos países pues siguen haciendo el mismo tipo de escritura que se han encontrado en estas piedras hace aproximadamente unos 10 o 12 años. Bueno, ya nos encontramos en Europa y nos encontramos con estos signos. Estas son las runas, estos son signos de runas que están por Escandinavia y por Centro Europa, las dos primeras filas. Son runas, esta escritura lineal, estas son escrituras lineales europeas. Estas son escrituras, las dos en Bulgaria, estas son las de Grandenica, que solo hay, runas hay muchísimas. Y las dataciones, cada uno dice lo que le da la gana. Generalmente le dan dataciones recientes, no les dan dataciones muy antiguas. Entonces, estas son dataciones en Bulgaria. En Bulgaria, la Gradenicha le han dado una datación del año 3500 antes de nuestra era. 3500 antes de nuestra era. Y las de Sitovo son más líneas, pero son pocas las que hay. Y las de Sitovo, también en Bulgaria, les dan aproximadamente una fecha igual o más antiguas. Hay también las escrituras Vinca en Serbia y en la península yugoslava hay una serie de escrituras lineales también, que no están descifradas porque hay muy poco... Dime, allá. Y entonces aquí tenemos las que nos enseñó aquí, estoy acabando de todas maneras, las que nos enseñó aquí Ana María Vázquez Ois, no, aquí no, en Zaragoza. Ana María Vázquez Ois, la profesora titular de la Autónoma, la que nos enseñó son las escrituras megalíticas que ella había descubierto y que están en el Museo de Huelva. Entonces, como veis, que son muy parecidas y están en un contexto megalítico, están en un contexto anterior a las pirámides de Egipto del Cairo, en un contexto de 2000 años antes de eso. Entonces, ella lo ha descubierto, pero los que lo descubrieron fueron unos arqueólogos alemanes, el matrimonio Lenner, a mediados del siglo pasado. Se dejó ahí abandonado, a pesar de lo que se puede parecer a los signos iberos, pero se dejó abandonado. Y está descubierto hace relativamente poco, hace unos 15 años aproximadamente. ¿Y qué pasa con los signos que han descubierto en el norte de Italia? Todas estas líneas entre el norte de Italia y sur de Suiza. Bueno, no me puedo mover aquí. Bueno, pues está el Venético, que es de una ciudad que está al lado de Padua, que han conseguido sacar unas cuantas líneas y tienen un alfabeto que le han atribuido un valor en el alfabeto latino, el raético este, también en ciudades entre el norte de Italia y Suiza. Esta inscripción del Camúnico está en Sendrio también, en una ciudad muy cerca, y el Lepóntico, que está en Lugano. Bueno, pues todos estos lenguajes que
a ver, no se quiere estudiar lo de Canarias, que hay un corpus muy importante de inscripciones, y estas con las 5 o 6 líneas hasta le han atribuido sonidos. Bueno, pues ya está. La escritura etrusca yo no he puesto aquí la escritura etrusca, la lineal aminoica tampoco, pero son muy parecidas. Son todas escrituras lineales que tendrán algo en común culturalmente y alguna procedencia inicial que podía ser el Sáhara. Es decir, que ha habido parecidos genéticos y culturales entre la península ibérica y Europa también, y el norte de África desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué ha pasado con la genética? La genética ha habido un debate muy importante. El grupo de Bertrand Petit de Barcelona dijo que no de ninguna manera, nosotros nos puso a ver de un burro, cuando lo sacamos esto en 1980, y ha estado así hasta que antes, cuando Comas ha tomado las riendas del asunto, pues han sacado un artículo diciendo que sí, que efectivamente el flujo con los genes que ellos ven entre Iberia y África es muy importante. Bueno, esta escritura probablemente procede de la escritura lineal megalítica. La escritura lineal megalítica ha hablado de ella Ana María Vázquez Ois, como les he dicho, en el Consejos Megalíticos, y ha hablado Muñoz Gambero, un arqueólogo, un profesor titular de arqueología, ha sacado un libro que se llama de una manera muy rara, no me recuerdo ahora mismo, pero vamos, la ha publicado ahora, y esta escritura lineal megalítica. Todos estos signos están por toda la Costa del Sol, que lo ha ido recogiendo a lo largo de muchos años, están toda la Costa del Sol y en los megalitos de Menga y los de Antequera, y en otros megalitos de la zona. Pero esta escritura lineal megalítica también está en Sudáfrica. En Sudáfrica le han puesto una fecha, a ver, esto no está ni descifrado, son líneas intencionalmente escritas, pero no sabe lo que es nadie. Entonces, en Sudáfrica han descrito esto y lo han datado 100.000 años antes de nuestra era. Vale. Entonces, una hipótesis razonable es decir que puede ser todas las escrituras lineales unas transiciones de la escritura lineal megalítica. Tanto Carmina, la catedrática de prehistoria de La Laguna, como Atoche, de Las Palmas, les parece muy bien esto y que hay que estudiar sobre eso. Bueno, pues que empiecen ellos también. Entonces, ahí estamos. Entonces, nosotros ya habíamos dicho hace tiempo que por sonido, por la fonética y lingüística, que había una serie de lenguas, el guanche, que ya no tiene que ver con los signos, que el guanche, el bereber, el vasco, el bereber y el vasco, ya lo había dicho Sabino Arana, lo había dicho en Garaldea Federico Krudwig, en fin, vimos que hay topónimos y todo el mundo más o menos está de acuerdo en el vasco y el bereber, que son las únicas lenguas vivas que quedan. Entonces, el ibérico-tartésico, el etrusco, el púnico-tartesino y tal, nosotros creemos que fonética y lingüísticamente, desde el vasco-iberismo, se parecen todas estas, el hitita, el hebraico, el ugarítico, el sumerio, el egipcio y el minoico. Esto lo enseño unas cuantas veces aquí. Entonces, ¿qué pasa? Las referencias de genética, yo las he puesto ahí para que veáis que el grupo nuestro, en repetidas ocasiones, el grupo de Barcelona, vamos a llamarle de Bertrand Petit, porque es el que inició el grupo de Alicia Sánchez Mazas, es nieta de Sánchez Mazas, el fundador de la Falange, es una película muy famosa que hay, el fundador de la Falange, pero ella es genovesa, ginebrina, quiero decir, el grupo de Ginebra, pues también lo vio también primeramente, el grupo de Hayek tunecino lo vio que había un flujo genético sin lugar a dudas. Barbujani ha sacado en 2019, aquí habrá algún artículo, están por ahí, o está la siguiente, 2019, sí, aunque hay, bueno, pues no me sale mal, el grupo de Barbujani en Italia, todos ellos están de acuerdo en que hay un
flujo genético que seguramente es bidireccional entre Iberia y África. Entonces, el grupo, o sea, la difusión endémica impuesta por Cavalier Sforza en 1996 y antes, y Piazza y unos cuantos, pues realmente es muy difícil de explicar que si hay tanta difusión génica en esto, por genética es difícil de explicar por qué no vemos una mezcla con Oriente Medio, con Oriente Medio si hubo difusión endémica. Esto la hemos tachado, vamos. Las referencias arqueológicas. Bueno, hay referencias arqueológicas, fijaros, de 1996, es un catedrático que está todavía se puede hablar con él, vamos, yo hablo con frecuencia con él. Él es el que excavó el dolmen de Montelirio, que es de donde han sacado, muy cerca de Sevilla. Y bueno, escribió en Guadalquivir Salobre las conexiones que había con la cultura de la desembocadura del Guadalquivir y de El Badari. El Badari es una cultura del sur de Egipto de la época prehistórica neolítica. Hay cerámica cardial común, tipo de cerámica, de hacer la cerámica igual, etcétera. Entonces, ya entramos en los equipos de los canadienses. Los canadienses, Lubell y Michael-John, encontraron pruebas arqueológicas muy interesantes. En lingüística, bueno, yo no voy a hablar de lingüística porque ya hemos hablado lo suficiente. Hay pruebas lingüísticas en parentesco del ibero con el norte de África, y no solo eso, ahora ya hay más parentescos que ya lo he explicado. Entre África y la escritura lineal, probablemente por sentido común de antigüedad, sería originaria del Sáhara, puesto que más al norte, donde estaban las runas, y hay tantas runas, pues, escritas por Dinamarca, por otros sitios, pues esa zona estaba entre los hielos, ahí había poca gente. Hubo un momento en que la cultura mediterránea, los mediterráneos estaban entre los hielos y una hiperaridez, había mucha población en el Mediterráneo. Y desde el norte de la India, hasta Canarias, pues realmente los responsables de la creación de la cultura mediterránea no son griegos ni romanos, son todos los que estaban los que estuvieron miles de años entre los hielos y la hiperaridez del Sáhara. Bueno, entonces, ¿qué pasó con los canadienses? Mary Jakes, su marido, David Lubell, y Michael-John, su maestro. Ahí están las referencias. Vinieron, estuvieron desde 1985 hasta el año 2000 y algo. Hicimos un congreso en Madrid de genética, antropología y lingüística. Vinieron al congreso, explicaron todo. Y bueno, hay un artículo ahí que resumen de todo esto, que es nuestro, de 1999, en Human Biology, que se llama Prehistoric Iberia, Genética, Antropología y Lingüística, que es un resumen de todo esto que he dicho. O sea, que no es una cosa que se nos haya ocurrido, vuelvo a decir ahora, que ya es mucho tiempo de trabajo de mucha gente, y además, pues, con referencias de otras. Entonces, aquí estudiaron muchos cadáveres de Iberia, o sea, unos 60 o 70 cadáveres de diferentes puntos de Iberia, y los compararon con los 60 o 70 cadáveres también del norte de África. Pero el asunto en Iberia compararon cadáveres mesolíticos y cadáveres paleolíticos con neolíticos, cuando había entrado ya la difusión endémica trayendo la agricultura. Trayendo la agricultura, los dientes teóricamente se deterioran rápidamente, puesto que al paso de carne a cereales, pues hay modificaciones en dientes, modificaciones en huesos, porque los restos óseos de una oleada de gente son diferentes a los que ya había en épocas anteriores.
en el sitio. Entonces no hay sustitución ni de longitud de huesos, ni de medidas craneales, ni de dientes, o sea, de ninguna otra medida de antropología física, que ellos son especialistas en eso, no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que la difusión démica, la sustitución por gentes del este de Iberia, no existe desde el punto de vista de los huesos. Entonces, esto es, nada más, esto es lo que quería decir. Y, bueno, pues la teoría nuestra para explicar esto, a ver, nosotros tenemos que explicar tenemos que explicar los fenómenos los fenómenos que no cuadran con el dogma oficial, los tenemos que explicar de alguna manera. Entonces, quiero decir que hay que fijarse en las excepciones al dogma. El dogma ya lleva demasiado tiempo. El dogma de la difusión démica y el dogma de los indoeuropeos. Y entonces hay que empezar a revisar todas estas cosas según datos. Porque, a ver, si hacemos caso a Polibio, que una de vosotras me estaba mencionando a Polibio, que estaba leyendo a Polibio para enterarse de la historia de Roma, no es la fuente más adecuada. ¿Por qué? Polibio era un esclavo griego que le daban cierta libertad y estaba al lado, estuvo todo el rato con Escipión, el que destruyó Cartago, y todo lo que cuenta ahí es como si eres la propaganda de lo que ha pasado en España en los últimos años, pues en La Razón, en el Alcázar o en El País. O sea, quiero decir que, a ver, eso era propaganda, la historia no se concebía como eso. Otra cosa ya son las anteriores, pero vamos, lo que se lea es muy difícil. Por eso yo decía que María Ángeles, habré dicho a María Ángeles Pancorbo, que realmente la genética tiene muchos problemas de interpretación, pero son datos objetivos. Y eso, compararlo con la historia es lo peor que se puede hacer, porque la historia sí que es ahí quien ha ganado o quien esto es quien la escribe. Entonces yo pienso que hay que compararla con otros datos objetivos que tenemos. Eso es todo. Muchas gracias.